Ramos. Gracias, señor presidente. Nosotros en este punto en el que nos encontramos sobre la conveniencia o no del proyecto, tenemos que decir, después de haber escuchado a muchos compañeros intervenir, en algunos casos, a nuestro juicio, con algún nivel de fundamento, y en otros casos no tanto. Nosotros tenemos que expresar que no es que estemos contentos con el presupuesto. Si nos vamos al terreno particular, personal, territorial, porque yo quiero que en ese presupuesto hayan obras en mi circuito. Pero nosotros tenemos que ubicarnos como lo que somos y con la responsabilidad que tenemos como diputados de la nación. Porque la decisión que yo pueda tomar particularmente no va a cambiar el resultado. Pero además, más que eso, este proyecto tiene cosas muy positivas, como lo dijo el diputado que me antecedió, el anterior al que me antecedió. Tiene cosas buenas. Y por lo bueno vale la pena. Yo no voy a entrar en detalles de viático y esas cosas porque ni me interesan, ni he viajado, ni voy a viajar, ni quiero viático. Así que, pero eso no es lo que va a hacer que se me nuble la mente y yo vaya a votar en contra de un presupuesto que para mí representa la política y una planificación. Yo veo en este presupuesto la intención de atender situaciones sociales. Veo cómo puede a través de este presupuesto ayudar a que centros de salud, hospitales, a través del Ministerio de Salud, se pueda, fortaleciendo el presupuesto, tener todos los insumos para darle respuesta a una población que demanda respuesta en materia de salud. Veo en el presupuesto la posibilidad de un abastecimiento de medicamentos, porque para abastecer de medicamentos se necesita no solo de una ley y no solo de un sistema, sino también de recursos. Y veo avanzar en esto, tener los recursos para que se pueda concluir con los proyectos que ya se tienen, como el hospital de Penonomé, por ejemplo. Definitivamente que nosotros podemos sentarnos a hablar de corrupción. Yo no sabía cuánto se perdía. Dice alguien ahorita que se pierden 600 millones por año, pero el negar un presupuesto no va a traer esos 600 millones que dice que se pierden. Esos 600 millones se recuperan haciendo las denuncias, presentando las pruebas, que el Ministerio Público haga su trabajo y también el órgano judicial haga su trabajo, y eso no tiene nada que ver con la decisión que nosotros vamos a tomar aquí, y que es confiar en la capacidad, confiar en la responsabilidad que tiene el gobierno como tal de llevar a cabo las políticas de desarrollo en materia de salud, de educación y de seguridad, entre otras. Entonces, yo no puedo quejarme de que haya fallas en la seguridad, como en efecto la hay, o de que haya situaciones de salud como la hay y la ha habido desde que yo tengo uso de razón, y la habrá, negándome a respaldar un proyecto que es lo que el gobierno, quien es el que tiene la responsabilidad de administrar los recursos del Estado, está solicitando para llevar a cabo todo eso que nosotros demandamos. Y yo creo que el presupuesto que se ha ido incrementando definitivamente debido a compromisos y a situaciones que no son responsabilidad nuestra, pero que nosotros tenemos que ir en el acompañamiento y ver cómo nosotros damos nuestra cuota, cómo nosotros responsablemente damos nuestro respaldo a este proyecto para que nosotros también tengamos, por ejemplo, que se vaya reduciendo la cantidad de aulas rancho que hay. Yo tengo áreas de mucha pobreza y yo sí conozco la pobreza en todas sus formas. A mí no me hablen de pobreza. Mi padre hizo 2º grado y mi madre 3º. Yo fui toda mi escuela primaria sin zapatos. No como tal vez algunos que fueron a escuelas particulares y a universidades particulares, y eso no les quita el derecho de argumentar
Eso no les quita el derecho, pero nosotros los que sí conocemos la pobreza también podemos argumentar. Y yo creo que el país necesita de que el gobierno tenga la posibilidad de actuar, de avanzar, mientras nosotros seguimos luchando por nuestros proyectos también. Nosotros tenemos un área muy extensa y necesitamos que Penonomé avance. Hay una gente allá peleando y nosotros, como voceros, una carretera que beneficia a 11 comunidades, 11 corregimientos, cerca de 50,000 personas. Igual la carretera donde yo vivo en mi corregimiento y otras más que hemos mencionado aquí. Pero nosotros necesitamos que el gobierno tenga los recursos para poder seguir haciendo la gestión una y otra vez hasta que logremos. Pero no es paralizando el país y no permitiendo que luego de un estudio de cada institución, que no es el ministro de Economía y Finanzas el que determina qué proyecto se va a hacer. Él hace en base a sus evaluaciones los recortes tomando en cuenta las probabilidades y las proyecciones que hay de ingresos en base a las proyecciones y a los estudios y a los análisis que se hacen, no solo aquí, hay organismos internacionales que hacen proyecciones también y que nosotros a veces desconocemos y nos vamos al pesimismo. No voy a extenderme más, pero sí creo que era importante expresarlo y expresar pues también que nosotros vamos a respaldar el presupuesto, por supuesto, estando muy claro que es el gobierno nacional el que tiene la responsabilidad de atender las situaciones. No nosotros como diputados, nosotros fiscalizamos, denunciamos, exigimos, pero siempre consciente que es responsabilidad del gobierno y no podemos pensar en que lo va a hacer si nosotros mismos le cortamos las alas o le quitamos la posibilidad de que pueda ejecutarlo. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la honorable Zenobia Vargas. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, señor ministro, licenciado Carlos González, Bernaza, Julio, a todo el equipo que lo acompaña, señores diputados, señores de la prensa, las personas que nos acompañan. A veces no puedo compartir las ideas de otros seres humanos, sin embargo, se los respeto. La Comisión de Presupuesto pasó muchísimos días, desde muy horas de temprano en la mañana hasta largas horas de la noche, escuchando las sustentaciones de los diferentes ministros y directores de instituciones que llegaron a sustentar y todos a apelar porque sentían que su presupuesto no les alcanzaba. Yo creo que no hubo una institución que no llegó a solicitar de más de lo que tenía. La Comisión de Presupuesto no está facultada para aumentar ni disminuir el presupuesto del Estado. Nosotros escuchamos con atención las sustentaciones y posteriormente hicimos algunas recomendaciones y se las devolvimos al Consejo de Gabinete, en donde debo ponderar el trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas y todo su equipo, que en ese rejuego tomaron en consideración muchas de las instituciones y ministerios, como era el Ministerio de Educación, como lo era el órgano judicial y muchas otras que para nosotros en conjunto eran importantes que se pudieran evaluar y reconsiderar el presupuesto para que pudiesen ellos tener la opción de hacer ese trabajo que esperamos que se realice en este año que viene. Yo escuché a un compañero decir que no le quiten el presupuesto a la institución, pero si los presupuestos a veces se les quita a la institución porque no lo ejecutan. Entonces el llamado que tenemos que hacerle es a los ministros y directores de instituciones que este presupuesto que se le ha otorgado lo puedan ejecutar. Nosotros tenemos esperanza con este presupuesto, compañeros. Tenemos esperanza de que la ministra de Educación pueda dotar a las escuelas de todas esas aulas de clase que tanto necesita y que pueda construir nuevas escuelas. Y tenemos esperanza de que el ministro de MOP pueda de una vez por todas a dotar a todas sus regionales para que las calles de este país
se puedan rehabilitar. Y más aún, cada vez que el ministro viene, yo le hablo de los puentes de Caledonia, de San Miguelito, del que está en la afuera de Don Bosco, del puente del Parador, porque los puentes y el de Brisa del Golf, los puentes están en un estado que cuando usted pasa por ahí usted tiene miedo que se caiga toda la transmisión de los golpes que se da, porque esos puentes hay que rehabilitarlos. Nosotros no nos quedamos callados. En la Comisión de Presupuestos nos pasamos todos los comisionados criticando, señalando, recomendando para que ese rejuego en el presupuesto se hiciera y que de esta manera algunas instituciones pudieran tener un poquito más del presupuesto que habían solicitado, pero nunca el Ministerio de Economía y Finanzas iba a poder quedar bien con todas las instituciones, compañeros. Es muy fácil criticarlo ahora, pero yo sí me pongo en los zapatos de estas personas que tienen la experiencia y que yo sé que han puesto de su gran empeño para poder devolvernos este presupuesto con este rejuego y que nosotros aprobamos en este primer debate y que hoy estamos ya discutiendo ya en este tercero lo que es la conveniencia. Nosotros hacemos un llamado muy respetuoso a los ministros: ejecuten su presupuesto, que en este año nosotros hemos tenido que restarle presupuesto a instituciones o a ministerios como el MOP para poder ponerse la otra institución que sí está ejecutando y que está haciendo el trabajo. Entonces, el llamado es a ellos, compañeros. Nosotros tenemos que hacerle igual el llamado a todas las instituciones a que ejecuten y que traten de hacer el mejor de los trabajos, porque al final será el pueblo y la patria y Dios que lo juzgue si no lo hace. Así es que pedirle ese voto afirmativo para este proyecto de ley y hacerle extensa mi cordial agradecimiento y mi respeto al señor ministro Héctor Alexander y a todo el equipo que lo acompaña, porque sé que en sus manos ha estado una tarea muy difícil y lo entendemos. Nosotros no somos economistas, pero créanme que en este proceso que tenemos en la Comisión de Presupuestos hemos aprendido a entender su posición y créanme que soy yo quizás una de los que más lo he criticado y le he dicho chinchorro y le he dicho de todo lo que me ha venido en la cabeza. Le pido disculpas, ministro, pero en verdad en algunas ocasiones nosotros nos sentimos impotentes cuando nuestras comunidades nos solicitan salones y somos nosotros los que tenemos que hacerlo, y que nos piden cancha y somos nosotros los que tenemos que hacerlo, porque las instituciones no ejecutan y solamente, ¿qué nos queda? Tenemos solamente la esperanza que con este presupuesto las instituciones Pandeporte nos hagan las canchas que necesitamos en nuestras comunidades, porque el deporte es una herramienta de transformación social y nosotros estamos apelando a ella, y que el Ministerio de Educación nos construya nuestros salones y nos construya nuevas escuelas y el ministro del MOP repare las calles, y así en sucesivas las otras instituciones puedan amarrarse los pantalones y hacer el trabajo por lo cual fueron llamados por el presidente de la República. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, honorable. Tiene la palabra el honorable Edinson Brose. Presidente, colegas diputados, el día de hoy discutimos la conveniencia o inconveniencia de este proyecto de ley. Aprobar este presupuesto en este estado es totalmente inconveniente. En este país transitamos por las carreteras en el peor estado. La basura se desborda como en ningún lugar. Ningún país de la región tiene vertederos pataconcitos en cada esquina. Los hospitales no tienen insumos. El personal de la salud parado muchas veces. Las pensiones a punto de colapsar, teniendo uno de los presupuestos más millonarios de la región. Y en estos momentos de tanta presión fiscal, se les ocurre crear nuevos ministerios, nuevos viceministerios, más planillas, más leyes especiales, más escalafones y todo un tipo de recetas que uno se pregunta cómo tú le vas a poner más plata a esta gente.
Una asamblea también que se sube su presupuesto todos los años para generar nuevos festivales, nuevos corregimientos, la reelección con la monarca de la UNACHI. Entonces, cuando uno ve eso, uno se pone a pensar, ¿en serio le vamos a dar más plata a esta gente? ¿Más plata a esta gente para que desaparezca y no vemos el resultado? Si países aquí vecinos con menos dinero, tú transitas por la ciudad y está limpiecita. Cuando nosotros vemos esa realidad, uno se pone a pensar, o esta gente son unos incapaces, o son unos ladrones, o las dos. A mí realmente me llama poderosamente la atención la demagogia que hablan, que mi comunidad que necesita, que tal, aprobando esto. Señores, es una falta de respeto con todos los que pagamos impuestos. Esa clase media que han quebrado, están estatizando los empleos. Aquí para alguien conseguir un empleo ahora tiene que mirar al sector público, porque el sector privado lo han ido quebrando. Y todo ese poco de dinero que le están metiendo supuestamente a la economía pagada con nuestros impuestos, con deudas para nuestros tataranietos de una manera irresponsable, porque esos 27.000 millones no se van a pagar así con dinero que cae del cielo, se va a pagar con deuda que va a aumentar también para el año 2023. Eso es escandaloso, tener tantos millones en un país que cuando tú sales no te ofrece lo que supuestamente el presupuesto debería verse reflejado. Es una contradicción y es por eso que mi voto es completamente en contra de este presupuesto, porque están asfixiando a la clase media mientras la clase política no se despoja de sus privilegios, no se despoja de sus viáticos, no se despoja de sus viajes en primera clase. Que el pueblo siga comiéndose un cable, siga en el gallinero, porque la realidad del panameño es que cada día parece más un gallinero, mientras acá uno se creen princesas, se creen monarcas. Señores, esto tiene que acabar. Quizás no sea en este momento, pero la gente va a despertar algún día. Y estas palabras y las de muchos de nuestros compañeros no serán en vano. Mi voto en contra, presidente. Tiene la palabra el honorable diputado Benicio Reyes. Muy buenas tardes, honorables diputados y diputadas. Señor presidente, muy buenas tardes, señores ministros, equipos de trabajo, la prensa y a los que nos escuchan en esta tarde de hoy. Es lastimoso yo escuchar al diputado del 88, ahora 84, decir semejantes barbaridades, porque él no debería estar aquí en esta asamblea. Yo le digo a los que votaron por este diputado que en el día de hoy deberían de retirarle ese voto a ese diputado. Decir que le quiten la beca universal al pueblo, decir que le quiten la red de oportunidad al pueblo, decir que le quiten la vivienda de techo de esperanza al pueblo, decir que le quiten el subsidio del gas, que ahora mismito el pueblo panameño tuviera que pagar en el tanquecito de 25 libras casi $17 y está pagando 4 y algo o 5 balboas. Decir que le quiten el subsidio a la gente que ahora mismo se le está subsidiando el combustible. Esa tremenda aberración de este diputado que ha dicho en el día de hoy, por eso él está en contra del presupuesto. La verdad que yo pudiera estar de acuerdo con él por la primera vez que él ha venido a este Parlamento y ahora aspira a ser alcalde. Imagínense esto, pueblo panameño, ese que aspira a ser alcalde, el que le dice al pueblo que no hay que apoyarlo, que los 2.000 o 3.000 millones de dólares que teníamos, y no fue este gobierno que le dio esa cantidad, sino viene del gobierno de Ricardo Martinelli, de Varela y de Martín Torrijos. Son conquistas que ha tenido el pueblo
y que de una u otra forma lo que más tenemos y lo que más ganamos tenemos que retribuirle al pueblo. Porque yo no puedo creer que los que más ganan aquí no pueden ayudar a que el pueblo que menos gana. No ha visto pobreza el compañero. Primero, que él no tiene que caminar en corregimiento, que este servidor tiene que caminar a Ceiba 12 a 16 horas para llegar al corregimiento de Ceiba. Para llegar al corregimiento de Culubre, 12, 16 horas para llegar al corregimiento de Culubre. Ese diputado que acaba de hablar, yo creo que él va a tener que ver su discurso todo fuera de la ley. Y por eso yo dije ayer, el padre que no tiene hijo, la madre que no tiene hijo no sabe cuando el hijo tiene fiebre en la noche y hay que pararse. Él no sabe lo que uno debe tener como diputado que viene a representar a corregimiento que tiene que ir a 5 lugares que son islas, a corregimientos donde la pobreza es lo más alto aquí en este país. Y venir a hablar de esa manera, por eso él está en contra, por eso ellos están en contra. Señor ministro, yo lo tengo que felicitar de nuevo a usted y su equipo, y a los miembros de la comisión y a este pleno, porque nosotros somos los que representamos. Yo siempre he dicho que los ministros son puestos a dedo, los diputados somos puestos al pueblo, y nosotros no hemos venido aquí a ir contra el pueblo, nosotros hemos venido aquí para ayudar al pueblo. Y tal vez lo dice porque él vive donde hay clase media, que es San Francisco, en la cual yo estoy totalmente de acuerdo, Punta Pacífica, donde todos están en ese momento, porque él no es diputado ni de Boca del Toro, ni de la comarca, ni de Capira, ni de Santiago, ni de David, ni de Darién, ni de Colón. Él es diputado de un área que yo lo puedo entender, esa aberración que él ha dicho en el día de hoy. Pero lo que no puedo estar de acuerdo con él es que él vaya a cercenar, como dice, a cercenar, a los 4 o 5 millones de panameños que tenemos el derecho. La clase alta, la clase media, la clase baja y la clase muy baja. Ojalá que el censo que haga el Contralor y su equipo de trabajo sea un censo de realidad y se den de cuenta realmente de cómo está Panamá y cómo estamos nosotros como país. Nosotros no podemos estar de acuerdo que se diga que tenemos un presupuesto que realmente hemos sido los culpables de endeudar a Panamá, que los nietos nuestros no van a poder pagar. Porque cuando estuvo aquí el gobierno de Ricardo Martinelli, cuando terminó Martín Torrijos su gobierno, nosotros no teníamos 10.000 millones de dólares. Y en 2 gobiernos tuvimos una alza tremenda. Y yo no puedo criticar que esa alza no fue justificada, donde se hizo el metro que se gastó casi 2.000 y pico millones de dólares, donde se está haciendo el metro ahora para llegar al aeropuerto, donde se va a hacer el metro para llegar a Raiján y después a Chorrera y después a Capira y ojalá que llegue al interior. Yo no puedo venir aquí irresponsablemente a decir que los hospitales que se construyeron hace 10 años, hace 5 años, fue endeudamiento del país. Y por eso yo voy a estar en contra de un presupuesto, porque que vayan al metro y que vean cuánto están conformes en el metro. Ah, sí, tuvimos que hacer un subsidio, porque no todo el pueblo panameño puede pagar 4 o 5 dólares o 3 dólares como lo pagan en Estados Unidos, y se hizo un subsidio. Él también está en contra del subsidio. Los independientes, lo entiendo que no son parte de un partido,
Pero lo que no puedo entender es que ellos vengan a ir en contra de la pobreza y en contra de la gente que menos tiene en este país. Que ataque el presupuesto financieramente, que ataque el presupuesto donde él sienta financieramente, pero que no lo ataque con las conquistas que ha tenido el pueblo en estos momentos y que por mucho tiempo lo van a seguir teniendo. Así que, señor ministro, señores honorables diputados, nosotros tuvimos más de 2 meses discutiendo este presupuesto. En el día de hoy le estamos dando tercer debate. Es un presupuesto ambicioso. El presupuesto ha subido por más de 2.000 millones de dólares. Si no hubiéramos incluido a salud 357 millones y a todas las instituciones que le hemos puesto, y es por primera vez que le hemos dado a la justicia. Son los primeros que dicen de la mora, de la justicia, que no se hace. Ahora le estamos dando 330 millones de dólares al presupuesto de lo que es la justicia para que pueda terminar las responsabilidades que tienen los jueces y que tienen los fiscales. Porque esa gente que está tal vez injustamente, porque hay mucha gente que está presa injustamente, porque no le han visto su expediente, porque no se lo han tramitado, y la justicia dice porque no tiene los recursos para tener los jueces adecuados para la mora. Este presupuesto, por primera vez, nosotros, los que estamos aquí presentes, 71 diputados, le vamos a dar para que la justicia pueda hacer su trabajo y para el que tenga que pagar, pague, y el que no tenga que pagar no esté ahora mismo guardado en una celda como muchos están sin tener la culpabilidad en estos momentos. Así que yo no tengo más nada que decirle a usted, señor ministro. Yo creo que usted, que es un hombre financiero, que también ha sido un hombre de este partido y siempre ha hecho la cuestión transparente, nunca lo ha llevado a la deriva como algunos hubieran querido que se diera. Y usted, que me orgullece doblemente, porque usted es miembro fundador del partido de Torrijos, el partido PRD, ha tenido esa responsabilidad de llevar la finanza y lo ha llevado con mucha altura, con mucha responsabilidad, y se ha podido tragar los insultos que muchos de aquí, especialmente el diputado que me antecedió, los insultos que se están robando el dinero, se están haciendo las cuestiones. Es un irresponsable que le debió de haber quitado la palabra al presidente, porque en este órgano no está para irrespetar a los invitados. Así que muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Raúl Pineda. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, honorables colegas. Yo en realidad no iba a hacer uso de la palabra en la conveniencia de este proyecto de ley hasta que escuché al último diputado independiente, hablar sobre aberración sobre este presupuesto. Primero, en esa mesa sentada... Pequeño receso, Raúl. No tiene audio el colega. Tiene que subir el audio. Devuélvame los minutos, por favor. Ese equipo de trabajo, comenzando con el doctor Alexander, están los mejores economistas del país en la historia republicana. No dicho por Raúl Pineda, dicho por esos organismos internacionales que califican a Panamá. Pero cuando el diputado independiente dice que una aberración es ir a un circuito y ser diputado por un circuito por el partido panameñista y al segundo año abandonar el compromiso que hizo con su circuito e irse a una beca a estudiar afuera que consiguió con una influencia política. Ese diputado. Cuando hablan de transparencia aquí hay que ser transparente. Y ojalá y no me vayas a poner otra denuncia del Ministerio Público.
porque se fue siendo diputado en una beca que le dio, que consiguió con una influencia política, abandonando su circuito, mientras que los ministros de Economía de su gobierno de Varela destruyeron la economía nacional, no metiendo cuentas en el sistema contable del país. ¿O es mentira? ¿O es mentira que el gobierno pasó fue un desastre? El gobierno de ese diputado que está aquí, que estaba allá en Europa, en las Europas, y ahora está hablando de pobreza. Qué bien se vive cuando se va con una beca que se consigue con influencia política. Y venía a hablar aquí de aberración a un hombre tan transparente como es el ministro Alexander y su equipo de trabajo. Aberración es conseguir firmas fraudulentas para un proceso electoral, van a ver los próximos días. Eso es fraudulento. Aquí va a haber gente que le va a crecer el cabello y a otros se le va a caer. Y yo me atrevo a apostar, yo, Raúl Pineda, que en la próxima elección no gana una elección. Se lo digo yo, no la gana. Pero a Héctor Alexander, a Carlos que hemos tenido diferencia, a Bernaza, a Publio que hemos tenido diferencia, búsquenle y pónganle una denuncia, una nada más. Hablen con los mejores economistas del país y pregúntenle quiénes son ellos. Una cosa que yo he tenido con los ministros de Economía en los últimos 13 años que he estado aquí es respeto por el conocimiento. Aquí están las personas que pusieron los recursos necesarios para que miles de panameños no murieran en la calle. Cuando el gobierno del diputado independiente irresponsablemente dejó los hospitales tirados a nivel nacional. ¿O es que ustedes no se acuerdan de eso? Pero es que él estaba en las Europas. Él no se acuerda de eso porque él estaba en las Europas. En las Europas ya estudiando con becas que consiguió con influencia política, porque las becas que se consiguen en los consulados se consiguen con influencia política de los embajadores. Y abandonó el compromiso que tenía de ser diputado del circuito 88. ¿O es mentira lo que yo estoy diciendo? Qué fácil decirle a la gente que le van a quitar los subsidios y que le quiten lo demás. Ese es el país ideal, es el país donde nosotros queremos vivir, pero hoy no es el país. Hoy la gente se sigue muriendo y no tiene quien lo entierre porque no tenemos los recursos. Pero hoy, este presupuesto que el ministro Alexander ha traído aquí y que se discutió por 2 meses, debió ir allá. Si todos los diputados pueden ir a la Comisión de Presupuesto y cuestionar el presupuesto. Cuando yo no era miembro de la Comisión de Presupuesto, yo me sentaba 30 días no siendo miembro de la Comisión de Presupuesto. Así me enseñaron a respetar, así enseñé yo a respetar en esa comisión. Hablar de aberrante, aberrante fue el ministro de él, que nos trajo aquí a final del último año una ley para que pudiéramos en vez de 3, 6. ¿Te acuerdas, Bernaza? Y trajeron la lista de los proveedores para pagarle. ¿Y qué hicieron? No le pagaron a los proveedores, le pagaron a sus amigos. Que era un delito electoral. Que era un delito, era un tipo de delito penal, perdón. Hubiese quedado preso. Realmente el presidente Cortizo es un hombre de buen corazón. Porque eso yo lo hubiese denunciado, pero nosotros queríamos que el país avanzara. Entonces es fácil hacer oposición desde acá y decir que este no es el presupuesto ideal y decir, vayan y transformen la educación en el Ministerio de Educación. Háganlo ustedes, vayan y háganlo. Pero hablar es fácil.
cuando uno se saca lo que tiene en el bolsillo que le duele para compartir con el que menos tiene, ellos le llaman a eso clientelismo. Yo le llamo solidaridad. Entonces es muy fácil hablar de un presupuesto cuando realmente no lo conocen, cuando tienen 2 o 3 asesores que le dicen qué tienen que hacer ahí. Pero la parte técnica del presupuesto, ustedes saben que no la conocen. Aquí está Publio, querían llamar a Publio, aquí está Publio. ¿Que cuánto vamos a recaudar? Este país está creciendo por arriba del 13%, por encima de todos los países de la región, gracias a ese equipo que está allá al frente. ¿O no? Es que la política que ustedes están haciendo no tiene nada que ver con el crecimiento del país. Es que no tiene que ver nada que ustedes fueron en el medio de la pandemia a buscar recursos para esos hospitales y para esos quirófanos que necesitábamos. Es que el nombre de ustedes no vale, que su nombre lo han escrito con éxito por 50 años, cosa que ese muchacho no va a hacer aquí en política. Entonces, aberración es abandonar su circuito por conveniencias personales. Cuando tú abandonas tu circuito, un compromiso, tú juraste aquí ser diputado por 5 años del Partido Panameñista, pero por tu conveniencia personal te fuiste para Europa y abandonaste tu compromiso cobardemente. A mí me pueden decir lo que sea, menos cobarde. Y he tenido diferencias con diputados aquí. Y yo no me voy, el Ministerio Público peleó con Raúl, le pongo una denuncia. Como ñañeca, como una ñañeca. Pon la que quiera, ñañecona. Presidente, lo de ese tamaño. Porque le voy a decir algo. Ministro, me quito el sombrero con usted y con su equipo de trabajo. Quizás no es el mejor presupuesto. Quizás no es el ideal para San Miguelito. Quizás más faltan centros de salud, faltan más escuelas, pero yo conozco la realidad económica. Porque la nalga que quiere Rejo, solita la busca. Aquí no piensen que en el PRD hay manco. Nunca piensen eso. Ni que le tenemos miedo a nada, ni a su periódico. No le tenemos miedo. Porque con lo que me han hecho a mí, y las 3 veces he sido el más votado en las primarias, y las 3 veces he sido el segundo y tercero diputado más votado en San Miguelito, algo tengo que estar haciendo bien. Algo tengo que estar haciendo bien. Así que, a favor, por la conveniencia de este presupuesto, primer presupuesto de esta administración. Muchas gracias. Agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse el tercer debate. Queda cerrado. Vamos a la votación digital. Muy bien, se procede en este momento entonces a la votación en tercer debate después de haber escuchado las intervenciones de los diputados. El tercer debate de este proyecto de ley 843 que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2023. ¿Hablamos de miles de millones o hablamos de billones? Miles. Estamos hablando de 27.000 millones, un poco más de 27.000 millones, casi 28.000 millones de dólares, o sea, 28 billones de dólares. A esta cifra asciende el presupuesto, aumenta casi 2.000 millones del año 2022 al año 2023 para seguir desarrollando el país, para poder hacer dentro de lo posible los ajustes para el progreso, precisamente, y es lo que están argumentando muchos de los diputados, que no es el presupuesto perfecto, nunca lo ha sido y probablemente nunca lo será. Y hay cosas... 58 votos a favor, 4 votos en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto, señor presidente. Queda aprobado. Vamos a la firma. Rubén, que te interrumpieron cuando iban a dar el resultado de la votación. Lo curioso del presupuesto de Panamá es que cuando hay una crisis, el Estado no se puede esconder. Claro.
Es el responsable de salir adelante y dar la cara. Ahora mismo hay una crisis a nivel mundial. Ese es el compromiso por el que juraron cuando subieron al poder. Entonces, los Estados Unidos, digamos, pagó un precio horrible cuando la caída de las Torres Gemelas. Por supuesto. Estados Unidos aprendió la lección de que no podía estar participando en guerras lejos de sus fronteras. ¿Por qué? Porque la guerra que le llegó a Estados Unidos fue dentro de la principal ciudad de los Estados Unidos, que era Nueva York. La capital del mundo, como dicen. La capital del mundo. Bueno. Y esa lección quedó para el resto de... ya las guerras no van a ser así, porque cuando tú te ensañas con los más chicos, esa foto histórica, cuando llevaban al preso, al senador, que lo llevaban así con una cuerda, ¿no? Lo llevaban en la serranía de Vietnam cuando se le cayó el avión al hombre que fue un líder en los Estados Unidos. Y bueno, pagó 10 años de cárcel en la mano de los vietnamitas. Y después su capturador se convirtió en su gran amigo y lo invitaba a cada rato a Estados Unidos a que lo visitara allá, y lejos de que hubiese un rencor, él agradeció toda la vida de que el que lo capturó le perdonó la vida. Y después, gracias a esa captura, él llegó a senador de los Estados Unidos. Bien, momento en que se toma la foto protocolar, como es la costumbre en este instante en que se ha aprobado en tercer debate el presupuesto de la nación. Y bueno, y hay una cosa, solo 4 votos. Los mismos votos de los independientes. De los independientes, que desde ayer pues fueron muy claros y firmes en su posición de que estaban opuestos. Pero ¿qué es lo bonito de lo que está pasando en la Asamblea? Que ya las bancadas no están divididas en gobierno y en oposición. Eso es así, porque aquí hay partidos de oposición, hay partidos como el Molirena, pero los independientes siguen siendo independientes. Y la palabra independientes, nos decía un profesor, que a veces no existe, porque lo decía, dice, tú a la IN le quitas a la independiente le quitas la IN y queda independiente, le quitas la D y queda en pendiente, y le quitas la PEN y queda en diente, y le quitas todo y queda en T. Entonces, es muy difícil. Fíjate tú que aquí están todos los partidos políticos, el Molirena, el partido Cambio Democrático, todos los partidos, pero por el presupuesto. Todos votaron a favor del presupuesto, solo 4 votos en contra, que pareciera que no son de votos de partidos políticos, sino que son votos de los 4 diputados independientes que ostentan ese título. No, yo no creo que pareciera, estamos seguros que es así. Ya ellos, cada uno, pues, anunció desde el día de ayer cuál sería su voto. Claro. Y en el segundo debate también, cuando se hizo el conteo, fueron 4 votos en contra de este proyecto de ley 843, que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2023. Tuvo un aumento de su cifra original de 416 millones dice que se estructuró un 3% del déficit como límite máximo que establece la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Esto según había expresado Carlos González, el director de presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, pero es una cosa importante,
que el presupuesto de la Nación prácticamente haya sido aprobado por unanimidad en un órgano legislativo que está conformado por todos los partidos políticos legalmente constituidos y solo 4 votos independientes. Bien, quería hacer una corrección acá de lo que acaba de mencionar sobre el aumento. Estamos hablando de un 6.4%, o 1.628 millones en relación al presupuesto del año 2022, el presupuesto de cierre estimado. Habla por acá que distribuye 13.411 millones para operaciones, mientras que para inversión se han asignado 9.236 millones. Para la deuda contempla 4.515 millones, o sea, dinero que se debe. Secretario, hay una propuesta en mesa. Sí, señor presidente. Dele lectura. Los honorables diputados Cristiano Adames, Roberto Ábrego, Eugenio Bernal, María González, Kaira Harding, Francisco Alemán y otros proponen que se modifique el orden del día para que el Pleno de la Asamblea Nacional considere la resolución adjunta, fundamento de derecho, artículos 104 y 105 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Resolución. ¿Aprueba el Pleno la alteración del orden del día? Ha sido aprobada, presidente. Dele lectura a la propuesta, secretario. Resolución de 27 de octubre de 2022, que dicta un procedimiento general y abreviado para la aprobación del nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes. La Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, considerando que la aprobación del nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes corresponde a la Asamblea Nacional, tal como lo establece el numeral 4 del artículo 161 de la Constitución Política de la República, que el artículo 204 de la Constitución Política establece que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere 1. Ser panameño por nacimiento, 2. Haber cumplido 35 años de edad, 3. Hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos, 4. Ser graduado en Derecho y haber inscrito el título universitario en la oficina que la ley señale, 5. Haber completado un periodo de 10 años durante el cual haya ejercido indistintamente la profesión de abogado, cualquier cargo del órgano judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Electoral o de la Defensoría del Pueblo que requiera título universitario en Derecho o haber sido profesor de Derecho en un establecimiento de enseñanza universitaria. Que el artículo 212 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno dispone que se requiere mayoría absoluta de los votos representados en la Asamblea Nacional para aprobar el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los directores y gerentes de las entidades descentralizadas y todos los nombramientos que haga el órgano ejecutivo que requieren la aprobación de la Asamblea Nacional. Que el artículo 246 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno preceptúa que lo no previsto en el reglamento podrá ser regulado por la Asamblea Nacional mediante proposición aprobada por el Pleno. Resuelve. Artículo 1. Se dicta el siguiente procedimiento general para la aprobación del nombramiento de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes. 1. Recibidos los nombramientos de la Secretaría General, serán remitidos a la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales. 2. La recepción de los nombramientos en la Asamblea será anunciada a la comunidad nacional mediante aviso publicado en 2 diarios de circulación nacional y en la página web de la Asamblea Nacional. 3. El aviso convocará igualmente a todo aquel ciudadano que tenga observaciones respecto a los nombramientos sujetos a aprobación, a que lo presente la Secretaría General, por escrito o por correo electrónico, a la dirección indicada en la página web de la Asamblea Nacional, durante los 2 días siguientes a la publicación de la convocatoria. 4. Toda observación que se presente en el plazo indicado, en lenguaje respetuoso y con identificación de su autor, nombre y número de cédula, será remitida inmediatamente a la Comisión de Credenciales. 5. Durante el periodo abierto para la presentación de observaciones, la Comisión de Credenciales podrá reunirse para verificar que los documentos que fundamentan los nombramientos estén en orden. 6. Concluido el periodo abierto para la presentación de observaciones, la Comisión de Credenciales se reunirá
para entrevistar a las personas nombradas como magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes. 7. Concluidas las entrevistas, se procederá a la remisión al Pleno de los nombramientos y de los documentos que lo acompañan, acompañados de los respectivos informes y proyectos de resolución. 8. Devueltos al Pleno los informes de la Comisión de Credenciales, se procederá a la discusión y votación de las respectivas resoluciones. Serán aprobados los nombramientos que obtengan los votos favorables de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea. Artículo 2. Se dicta el procedimiento abreviado para la aprobación del nombramiento de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes, el cual se someterá a las reglas siguientes. 1. Recibidos los nombramientos en la Secretaría General, serán remitidos a la Comisión de Credenciales. 2. Presidente de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales podrá convocar a los miembros de la Comisión Permanente para aprobar, mediante propuesta, la adopción del procedimiento abreviado para la elección del nombramiento de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes por mayoría absoluta de sus miembros. 3. Aprobado el procedimiento abreviado en el seno de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, se procederá inmediatamente con la fase de entrevistas a las personas nombradas como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes. 4. Concluidas las entrevistas, se procederá a la remisión al Pleno de los nombramientos y de los documentos que lo acompañan, acompañados de los respectivos informes y proyectos de resolución. 5. Devueltos al Pleno los informes de la Comisión de Credenciales, se procederá a la discusión y votación de las respectivas resoluciones. Serán aprobados los nombramientos que obtengan los votos favorables de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea. Artículo 3. Se deroga la Resolución 94 de 31 de octubre de 2009. Artículo 4. Esta resolución empezará a regir desde su aprobación. Comuníquese y cúmplase, dada en el Palacio Justo Arosemena, Ciudad de Panamá, a los 27 días del mes de octubre del año 2022. El presidente Cristiano Adames Navarro, el secretario general Kivian Panay González. Fin de la lectura de la propuesta, presidente. Gracias, secretario. Dele lectura a los dos artículos del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, el 123 y el 124. Señor presidente, honorables diputados, artículo 123, propuestas no legislativas. Las proposiciones o mociones dirigidas a obtener una resolución que no sea legislativa solo podrán ser presentadas por los diputados o diputadas. En estos casos, todos los diputados o diputadas podrán hacer uso de la palabra por una sola vez, por un tiempo máximo de 30 minutos. Artículo 24. Mayoría para las resoluciones o decisiones plenarias. Todo proyecto de resolución o decisión requerirá para su aprobación el voto de la mayoría de los diputados o diputadas presentes en la reunión. Fin de la lectura de los artículos 123 y 124.